¿Les ha pasado recibir dolor precisamente de quien debía ser fuente de amor y apoyo? ¿Han sentido esa herida que llega en el lugar donde buscaban refugio y ternura? Les saludo con cariño. Soy el Padre Miguel. Bienvenidos a Abba Padre, un espacio de silencio, de fe y de cercanía con Dios. La palabra Abba es ese apelativo lleno de ternura con el que Jesús llamaba a su Padre, como un niño que se dirige a quien ama sin medida. Aquí aprendemos a hacer lo mismo, abrir el corazón a Dios, hallar en Él la paz y dejarnos sanar por su presencia. Hoy reflexionamos sobre un tema doloroso pero real, las heridas que recibimos de personas dentro de la Iglesia. Cómo distinguir entre la fragilidad humana y el amor perfecto de Dios. Cómo no permitir que los pecados ajenos opaquen la santidad de la fuente de nuestra fe. Juntos buscaremos un camino hacia la sanación y la confianza renovada. Julia estaba sentada en la última banca de la iglesia mirando el altar entre lágrimas. Minutos antes había acudido al sacerdote de su parroquia. Llegaba en uno de los momentos más duros de su vida. Su esposo la había abandonado con 3 hijos pequeños y sentía que todo se desmoronaba. No pedía dinero ni soluciones, solo una palabra de consuelo. Pero el sacerdote, sin levantar la vista de unos papeles, le respondió fríamente: «No tengo tiempo para eso. Busca un psicólogo, Julia», que durante 10 años había preparado flores en las fiestas, cocinado para los pobres y organizado el catecismo, se sintió de pronto extraña en su propia casa espiritual. Quien consideraba un padre se volvió un desconocido. Historia parecida vivió Antonio, de un pequeño pueblo. Durante 7 años sirvió como diácono, entregando tiempo y dinero a la parroquia. Creía sinceramente que las ofrendas ayudaban a los pobres y a las misiones, hasta que un día descubrió que el sacerdote usaba los fondos para lujos personales. Cuando Antonio se atrevió a mencionarlo, lo acusaron de calumniador y lo apartaron de todo servicio. Y en otra ciudad, Carmen, exreligiosa, dejó el convento después de ver cómo su superiora humillaba a las más jóvenes, tratándolas como mano de obra barata, sembrando miedo en lugar de amor. Querida familia, estas historias no son excepciones. Se repiten en distintas diócesis y países. Detrás de cada una hay un corazón roto, una confianza traicionada, una fe golpeada. Hoy muchos dicen: «Creo en Dios, pero no en la Iglesia». ¿Cuántos de nuestros seres queridos se han alejado no por dudas de fe, sino por heridas provocadas por quienes debían cuidarles? ¿Conocen a alguien así? O quizás ustedes mismos llevan en el alma una herida semejante. Curaba la madera y sostenía los sanos, y la vid seguía dando racimos dulces. «¿Ves, hijo?», decía, «la enfermedad de una rama no destruye toda la vid. Si se cuida bien, los otros brazos se fortalecen». Así también nuestra fe. Algunos en la iglesia hieren y decepcionan. Son como ramas enfermas. ¿Significa que toda la vid está podrida? ¿Que debemos abandonar el viñedo? Lo peor no es la ofensa, sino cuando dejamos que esa herida nos haga sentir traicionados por Dios mismo, cuando creemos que fue Él quien no nos defendió. Cuando la crueldad humana cubre la ternura divina. Pero pensemos, ¿juzgaríamos todo el amor por una relación fallida? ¿Diríamos que la comida es mala solo por un plato arruinado? ¿Renunciaríamos a la música por una sola nota desafinada? La mente lo sabe. Pero cuando se trata de la fe, el dolor pesa más que la lógica. Comprendo ese dolor. Comprendo la decepción de quien buscaba ternura en la iglesia y encontró frialdad. Comprendo la rabia de quien vio lo sagrado usado para intereses propios. Comprendo la desconfianza de quien entregó su alma y fue traicionado. Son heridas reales, y sería injusto decir: olvida y perdona. Antes hay que nombrar el dolor, reconocer la herida, dejar que el corazón sienta todo su peso. Pero hoy quiero decirles algo esencial. La profundidad de ese dolor revela la profundidad de nuestra necesidad de amor verdadero, de Dios verdadero. Sufrimos porque nuestras expectativas eran grandes y eran justas. Queríamos ver reflejado el amor de Dios y en su lugar encontramos egoísmo. El dolor se duplicó. Ese dolor es la voz del alma que clama: debía ser distinto.
Debía ser mejor, y tiene razón. Dios quiere que sea mejor, y nos llama a un camino nuevo. Recordemos al apóstol Pedro la noche en que Jesús fue arrestado. 3 veces, él que había prometido fidelidad dijo: «No lo conozco». 3 negaciones frente al fuego, 3 traiciones al amor. Imaginen la mirada de Jesús cuando oyó esas palabras. Imaginen el llanto de Pedro al darse cuenta. Pero después de la resurrección, en la orilla del lago, Jesús le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Y 3 veces Pedro respondió: «Sí, Señor». Entonces Jesús le confió de nuevo: «Apacienta mis ovejas». 3 negaciones, 3 oportunidades de sanar, 3 caídas, 3 levantadas. Jesús no solo lo perdonó, lo restauró. Le devolvió la confianza, le confió lo más precioso, su iglesia. El Pedro que temblaba ante una sirvienta se convirtió en la roca de la iglesia. No fue el cambio de Pedro lo... Antonio, cuando una superiora humilla a Carmen, actúan como Pedro frente al fuego. Pero eso no anula a Cristo. Él sigue diciendo: «Apacienta mis ovejas». Esto no justifica el mal ni oculta los escándalos, pero recuerda que después de cada negación puede venir una nueva misión. Después de cada herida puede llegar la sanación. Pensemos en Santa Teresa de Ávila. Entró al convento buscando a Dios y encontró envidias y comodidades. Durante 20 años vivió en sequedad espiritual. Un día comprendió: la fe de los demás no define la mía. La fragilidad ajena no cambia la santidad de Dios. Como un olivo centenario que da buen fruto, aunque al lado haya ramas enfermas, Teresa decidió permanecer fiel a la fuente. Empezó la Reforma, fundó comunidades de oración y sencillez. No fue fácil. Fue acusada, incomprendida, investigada. Pero escribió: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda». Miren su sabiduría, todo pasa, Dios permanece. El sacerdote indiferente pasará, el superior abusivo pasará, la situación dolorosa pasará. Pero Dios no cambia. Teresa vivió 30 años más después de su segunda conversión. Fundó 17 conventos, escribió libros leídos aún hoy y, sobre todo, halló paz. Una paz que no dependía del comportamiento de otros, sino de la fidelidad de Dios. Hermanos, podemos vivir una fe verdadera aún entre debilidades humanas. Podemos beber del manantial, aunque algunos canales estén turbios. Podemos amar la Iglesia y al mismo tiempo rechazar sus pecados. El mar sigue siendo mar, aunque algunos ríos traigan barro. Así el amor de Dios sigue siendo puro, aunque algunos ministros caigan. Nuestras heridas pueden volverse fuente de sabiduría, las decepciones, inicio de un camino más auténtico, el dolor, vía hacia una fe madura. Querida familia, detengámonos un momento. Cierren los ojos, respiren hondo, suelten la tensión de hombros y rostro. Imagínense en una pequeña iglesia a la orilla del mar. Bancos sencillos, luz cálida en los vitrales. Están ustedes y Dios. Jesús está a su lado, no en un trono, sino como amigo. Les mira con ternura, conoce sus heridas. Estuvo allí cuando fueron lastimados. También Él sufrió con ustedes. Díganle lo que sienten. No tengan miedo. Hablen de la rabia, de la tristeza, de la pérdida de confianza. Jesús escucha, asiente, comprende. También Él fue traicionado por los suyos. Ahora mírenlo a los ojos. No les dice: olvida. Les dice: mírame a mí. De amar. Dame tu decepción en los hombres y te daré esperanza en mí. Respiren. Con cada exhalación entreguen la herida, con cada inhalación reciban su paz. Ahora miren la iglesia con sus ojos. Vean a los que hieren pero también a los que aman. Vean sacerdotes que gastan su vida con los pobres, religiosas que cuidan enfermos, laicos que comparten pan. Vean a los santos, Teresa, Francisco, Juan Pablo, todos vivieron entre debilidades humanas
pero encontraron a Cristo más allá de ellas, y ustedes también pueden encontrarlo. Pueden ser luz donde hay oscuridad, amor donde hay frialdad, sanación donde hubo herida. Quédense un momento en silencio. Dejen que su amor llene el corazón y recemos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Queridos hermanos, hemos caminado del dolor a la esperanza. Vimos que el pecado no borra la santidad de la fuente, que la fragilidad humana no elimina el amor de Dios. No permitan que las heridas de los hombres los separen de aquel que nunca hiere. Vuelvan a la fuente. Tal vez aún no estén listos para regresar a esa comunidad que los lastimó. Está bien, Dios no tiene prisa, pero no dejen de volver a Él. Empiecen con una oración diaria, con un pasaje del Evangelio, con un diálogo sincero antes de dormir, y cuando el corazón sane, y sanará, serán luz para otros heridos. Sus manos ofrecerán ternura, sus palabras darán consuelo. Así obra Dios, transforma el dolor en compasión, las heridas en medicina, la decepción en nueva esperanza. Que el Señor los bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cure cada herida, devuelva cada esperanza, restaure cada alegría, que les dé fuerza para distinguir entre lo humano frágil y lo divino perfecto. Y si estas palabras tocaron su corazón, compártanlas. Tal vez alguien cercano necesite escuchar que el pecado no borra la santidad, que Dios es más grande que nuestras decepciones. Sigamos unidos en este camino. Aquí en Abba Padre, continuaremos buscando juntos la fe que resiste toda prueba. La paz de Cristo esté con ustedes.